Les voy a platicar un poco sobre destilados, alimento y fibra, que son algunos de los productos que, bueno, se siguen usando del agave, de varios agaves. Yo soy egresada de aquí de la hora IES. Entonces esta ponencia es destilados, fibras y alimentos derivados de los agaves y su importancia en las economías locales en México. Bueno, los agaves se distribuyen desde el sur de Estados Unidos hasta pasando por México, obviamente, que es uno de los del centro de origen, la región de centro de origen y diversidad, y pasa y baja hasta prácticamente hasta Bolivia y las Islas Andinas. En México, la que sigue, por favor. Pues el agave tiene muchísima importancia, ¿no? Tanto por su diversidad biológica como cultural, de alrededor de cerca de 200 especies, el 79% se distribuyen en México y unas 123, o sea, el 75% son endémicas. Este grupo de plantas representan recursos forestales no maderables que son empleados en todo el país con múltiples propósitos. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, de estos usos vigentes, el agave en México, digamos, los más importantes o más mencionados son como alimento, como para obtención de fibras, de material para vivienda y construcción, como forraje de animales, sobre todo en el campo, para medicina, como terrazas y cercos vivos, y en la extracción de pulque y de la producción de mezcal, que es una bebida alcohólica pues muy popular actualmente. Sin embargo, bueno, pues existe toda una problemática en torno a la extracción de agave, principalmente porque la mayoría de las especies siguen siendo extraídas de poblaciones silvestres y hay crecimiento en la demanda de ciertos productos, aunque ya pues hay varios otros que se están quedando en el desuso. Hay un crecimiento en la demanda de estos productos, como el mezcal, por ejemplo, y pues obviamente también tiene que ver esta problemática con las prácticas de manejo. Depende mucho de la parte de la planta que se extrae, si son hojas o cutículas puede ser una cosa que si son plantas completas, por ejemplo, pero también tiene que ver un montón con las maneras en las que se están extrayendo. O sea, en el caso de los mezcales, por ejemplo, no es lo mismo la extracción con hacha y machete que cuando ya llegan 3 trabajadores con motosierras, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas muy finas también implican riesgos diferentes en la problemática de los agaves, pero no solo en los agaves, obviamente también en todas estas actividades que se sustentan en estos agaves. Esto también hay que aunar que existe mucho cambio cultural y tecnológico, hay muchos materiales que ya no se están usando, que además también existe esta cierta y muy ridícula tendencia. Bueno, ahora se está virando, pero siempre se pensaba, no, pues es que eres rural, eres del cerro, eres campesino, siempre es como un poco denigrante y la gente, incluso en los pueblos muchas veces pues quieren asimilar a cosas de la ciudad y también pues tecnología y van cambiando cosas que se usaban por muchas generaciones por cosas nuevas, digamos, ¿no? Y también pues en el sentido de que va cambiando la prioridad de estos usos y la aplicabilidad que tienen a veces, ¿no? Algunos han sido incluso abandonados o sustituidos por otros pues totalmente sintéticos o más comerciales. Bueno, el objetivo de este trabajo fue visualizar la importancia actual que tienen algunas distintas especies silvestres de agave para diversas comunidades mexicanas, especialmente como alimento para obtención de fibras y de destilados. Básicamente hicimos esto con análisis, con revisión de bibliografía, sobre todo de las bases de datos de Badeplan, de Margen y SNP, para documentar número de especies, la distribución que tienen estas, la diversidad de usos y su vigencia, la importancia de las especies en las principales estas categorías de uso en la economía local y reportar un listado de especies de estos agaves. La que sigue, por favor. Bueno, como parte de los resultados, la que sigue, encontramos que existen 107 taxas en estos documentos que se nombran por 570 distintos vocablos en 26 idiomas nativos, y lo que nos compete, que es la fibra, el alimento y la bebida. Bueno, la fibra encontramos que hay 64 especies que se utilizan para esto, el alimento 62 especies y las bebidas destiladas son 56 especies de agave que se emplean para esto.
En el caso de las fibras, aunque son la mayor mención de especies, en realidad es muy constante ver que este uso se está perdiendo, ¿no? Antes yo me acuerdo que en los tianguis artesanales había muchísima fibra, cestería, etcétera, y ahora pues se está perdiendo. Las especies que todavía se siguen y que de hecho de algunas ha habido algún resurgimiento son sobre todo agave, lechuguilla, fulcroides y cisalana, pero muchas de estas son las más, digamos, comerciales, pero muchas de las anteriormente, el número mencionado anteriormente, se siguen empleando mucho en las comunidades, en algunas comunidades. Otro de los usos que nos interesa mucho es el alimento, y el alimento es uno de estos que también tiene bastantes menciones, pero a donde prácticamente, digo, yo trabajo básicamente con maguey mezcalero y la gente lo sigue consumiendo bastante. Y aún, si podemos, bueno, se consumen tallos, bases foliares, el escapo, la savia, digamos como aguamiel, y los botones florales. Los botones florales, en algunos mercados como Oaxaca, Puebla, en algunos lugares sí los vemos que los venden muy poco, pero los venden y son muy consumidos en muchas regiones. Pero lo que es el quiote cocido y la penca, también se puede ver que todavía se venden en algunos lugares, sobre todo cercano a regiones, por ejemplo, mezcaleras, vemos mucho que venden esto, ¿no? Y esto en mercados de Semana Santa, por ejemplo, aquí en Michoacán se llega a ver bastante. La que sigue, por favor. Otra parte que se usa, que no es precisamente la comida, pero que se usa para preparar la comida, son las pencas de diversas especies. Y ayer platicando con una persona que venía aquí del estado bueno, venía de Teotihuacán, traían pulque, explicaban mucho, y nos decía que uno de los problemas que está pasando ahorita es que hay gente que se mete a robar a los predios de gente que sí tiene pues cultivados sus magueyes, y al extraer demasiado esta cutícula, sin mucho cuidado, porque obviamente al final no son sus magueyes, dejan al maguey muy como propenso a que caigan otras enfermedades, ¿no? La que sigue, porfa. Y bueno, sin embargo, pues lo que decimos, ¿no? Ahorita ha sido como una constante en diversas pláticas, uno de los usos que está teniendo más fuerte, bueno, sigue teniendo importancia cultural muy fuerte, pero ahora con este boom mezcalero, pues está surgiendo mucha presión, ¿no? en las poblaciones, sobre todo silvestres, y pues esto está aumentando bastante el riesgo, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, el mezcal se prepara, para que los que no saben, el mezcal se prepara con 56 especies mezcaleras en alrededor de 26 estados del país. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, de las 56 especies que se usan para hacer mezcal reportadas, 37 son extraídas solamente de poblaciones silvestres sin un aparente manejo. 12 de esas especies presentan algún tipo de manejo, más de un tipo, perdón. 12 de las especies fueron domesticadas, más o menos 5 de estas especies no domesticadas tienen cultivo bastante reciente y como a pequeña escala, digamos, y 4 especies son intensivamente cultivadas de manera comercial. Y alrededor de 14 especies están siendo estudiadas recientemente con distintos usos, tanto etnobotánicos, de genética, manejo, etcétera. Y bueno, lo que también hemos notado mucho es que sí, estas actividades siguen teniendo mucha importancia en las economías locales, y el mezcal es una de estas, aparte de que tiene una importancia bastante fuerte en las culturas mezcaleras. Este es un ejemplo de mi tesis del doctorado, que es nada más un diagramita para ver un ciclo anual de actividades campesinas, en lo que la parte roja es la producción de mezcal, y ustedes pueden ver pues como se intercala, no es una única actividad, se va intercalando con otras actividades que hacen que la gente pueda solventar, digamos, el año completo, pero se pueden ver, siempre que no hay siembra, hay producción de mezcal, y aunque no haya producción de mezcal, estos agavitos y el tamaño que tienen implica el consumo en la comunidad, ¿no? Entonces se puede ver muy pegado a festividades del pueblo, entre septiembre y octubre, que también Todos Santos, pero entonces algunas veces pues se usa culturalmente para los altares de la Virgen, etcétera. Entonces sigue teniendo mucha importancia, pero también obviamente la importancia económica es lo que está poniendo todavía más presión. La que sigue, porfa. Bueno, a manera de conclusiones, podemos decir que pues varios de estos productos siguen siendo muy importantes en los escenarios de subsistencia.
yo pienso que sobre todo como alimento. O sea, las fibras, pues mal que bien la gente sigue usando, algunas veces sigue usando sus propias cordelerías para cosas muy particulares, pero pues ya hay muchas cosas para de plástico, de nylon que las han sustituido muy, muy malamente, pero las han sustituido. Pero el alimento sigue siendo una cosa constante en lugares, sobre todo en regiones lejanas, de escasos recursos, que la gente sigue haciendo mucho uso de los recursos forestales no maderables. La fibra está prácticamente desaparecida. Yo creo que también está como moda de vamos a dejar un poco el plástico y regresar a lo nuestro. Está como sacando otra vez el isle y varias de estas fibras y cordelerías, ¿no? Sin embargo, pues toda la parte de los destilados está aumentando de una manera, la verdad, de miedo. O sea, ya actualmente hay una problemática muy severa en todo el país de desabasto de agave, ¿no? Y pues todas estas cadenas muy abusivas de intermediarios que al productor le dan prácticamente nada, ¿no? Entonces podemos decir que la actividad de producir mezcal también está en la cuerda floja, sobre todo por lo que mencionábamos, ¿no? Tendencias de mercado, el boom mezcalero que implica muchos intermediarios con muy malas prácticas, pero también, sobre todo, otra cosa que hemos estado mucho hablando hasta desde el primer día de la reunión de la red, que son las políticas públicas que no tienen nada que ver con la gente, ¿no? Programas de gobierno que implican, por ejemplo, en Oaxaca el monocultivo de lo que la gente le llama maguey de gobierno, que es el espadín, ¿no? Que van tumbando sus propios magueyes, que sus abuelos los fueron cuidando y tratando para meter un solo maguey que ya también va un poco como en el orden del tequila, ¿no? Del tequilana. También otra cosa que implica mucho la pérdida de estas actividades, sobre todo del mezcal en algunos lugares que hemos visitado, es la migración, ¿no? Los jóvenes ya no quieren hacer estas labores que saben que son pesadísimas de sus padres y parece fácil mejor irse al norte a sufrir de otras maneras, ¿no? Y también, bueno, lo que mencionaba desde un principio, las innovaciones tecnológicas, que hay nuevos materiales que de por sí uno dice, me va a durar más, ahora ya se puede ver por ejemplo, que hasta nuestra ropa que no es de algodón por la lavadora los plásticos se va yendo hasta el mar y entonces ahora ya en todos se están encontrando trazas de plásticos, ¿no? Entonces todos estos materiales nos están inundando, la verdad. Y bueno, obviamente pues que lo de siempre, ¿no? Es necesaria mucha más investigación, bueno, nosotros decimos etnobiológica, pero de otros aspectos también, que ahonden más en aspectos del manejo, de la conservación, de cómo están cambiando los patrones de consumo y de que a lo mejor algunas de estas especies abandonadas puedan tener potencial de recuperación, como lo de las fibras que estamos mencionando. O sea, por ejemplo, las fibras de isle pueden estar en el sol, en la lluvia. Yo he hecho pruebas así en el jardín, digamos, duran muchísimo más que ningún plástico, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues difundir nuestra información, como comentabas, ¿no? O sea, las informaciones en formatos gigantes guardadas en los closets no sirven de nada. Necesitamos hacer folletos, talleres, ir con la gente, etcétera, y bajar nuestra información para que sirva de algo realmente, ¿no? Y lo que a nosotros nos ha dado mucho gusto, que no es comercial, pero nos ha gustado mucho hacer estos intercambios de campesino a campesino mediante la red tanto de recursos forestales no maderables y la red y lo de manejadores de maguey forestal. Se han hecho no solo pues talleres y reuniones donde se puede platicar de esto, sino que ya se han hecho intercambios campesinos en los que, por ejemplo, los manejadores de maguey van de un lugar a otro y es muy increíble ver cómo acaban pasándose unas recetas muy exactas de cómo eliminar plagas con cosas muy naturales y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto de intercambios campesinos es algo bien, bien importante. Y bueno, seguir insistiendo en incluir este tipo de visiones en programas de desarrollo que sean pues alternativos, que no sea esta necedad de seguir pensando en el desarrollo y el crecimiento cuando ahora se ve que deberíamos a la tendencia al decrecimiento y otro tipo de desarrollo que no implique siempre el símbolo de pesos por delante y por detrás, ¿no? Entonces estos son algunos de los aspectos que se han ido abordando y que nosotros pues estamos abordando mediante la red de productos forestales no maderables, ¿no? Y bueno, eso es todo, muchas gracias. ¿Qué tan factible y si vale la pena o no, si han hecho ustedes esfuerzos de, por ejemplo, con resultados de este estilo, sobre todo los usados para destilados, de acercarse con el Consejo Regulador del Mezcal? ¿Sirve de algo? ¿Es al revés? ¿Es enemigo en vez de amigo?
o qué maneras podría haber de interactuar con ellos justo para exponer muchos de estos panoramas que hay hacia ciertas especies silvestres de agave que se están utilizando? Pues nosotros hemos, sobre todo, bueno, yo hasta cierto punto me he metido mucho en estas discusiones, siempre que desde hace, no sé, unos 10 años ha habido como mucho cambio y propuestas de mejorar la denominación de origen, por ejemplo. La última vez que pasó esto, y yo creo que, bueno, Hipócrates, yo creo que como en su idea de, bueno, sí vamos a incluirlos a todos, realmente no es una idea real, es como una justificación para que se note que no lo hizo con las patas. Entonces invitaron según a las regiones a que se discutiera los nuevos parámetros que se iban a cambiar para mezcales ancestrales, porque no quieren poner tradicional, porque entonces les tocaría ponerle un apellido a su otro mezcal, que sería industrial, y eso no lo van a hacer. Entonces hemos estado en varias mesas donde están estas personas que son pues meros marionetas de compañías gigantescas, ¿no? La denominación de origen México no sirve para nada. Yo insisto mucho con los productores que si ya tienen gente que les vende, que le va a su comunidad, mejoren el precio y para que eso se refleje en el monte, digamos, pero en realidad esto es una mera farsa comercial, ¿no? Entonces, esto de mezcal ancestral es una muestra, ¿no? En esa reunión no llegó nadie de la región de Jalmich, digamos que es Aguayo, toda la parte de Michoacán pegando con Jalisco, y entonces como no iba a ir nadie, fuimos Nacho y yo para como un poco estar presentes y ver qué se hacía, ¿no? Entonces están tomando luego decisiones rapidísimas y bajo este esquema es exactamente lo que hacen en el país, ¿no? Dejar gente afuera, dejar puente afuera. Aún así, por ejemplo, siempre estamos al tanto, hemos acompañado varias declaratorias de Jalisco, de los volcanes para que se paren ese tipo de cosas, que se incluya la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo digo que pues no sé qué tanto pueda uno incidir, pero sí necesitamos seguir estando ahí, enterándonos, discutiendo, y varios grupos campesinos que conocemos de productores de mezcal, pues también están muy movidos, pero de repente pues parece un poco desarticulado, ¿no? O sea, sigue habiendo mucho necesidad de un esfuerzo más conjunto, ¿no?